Yo voy a Roswell, visito Roswell en 1991. Tenía 19 años. Lo hago a través de la revista Más Allá, que me envía a cubrir un congreso en Tucson, Arizona, con Antonio Rivera. Antonio Rivera tenía que dar una conferencia allí, luego hablaremos de él, de Antonio. Tenía que dar una conferencia allí y Antonio me lleva como de ayudante, de asistente, y bueno, yo me las ingenio para que ese viaje, año 91, con 19 años, absolutamente imposible de pagar para un niño como yo, para un chaval como yo, pues me lo cubra la revista. Me dice el entonces director de la revista, José Antonio Campoy, dice, nosotros te pagamos las 300.000 pesetas del viaje, que en aquella época era una barbaridad, si tú nos lo devuelves en artículos. Tú vas, o sea, me esclavizó. Me dijo, tú vas a escribir artículos por 300.000 pesetas hasta que se te caigan las pestañas. Le digo, lo que haga falta, lo que haga falta. Acudo a Tucson, Arizona, al First World UFO Congress, primer congreso mundial sobre los ovnis, organizado por un militar americano, por un coronel, el coronel Wendell Stevens. Y es un congreso, en fin, maravilloso. Porque hay ufólogos, investigadores, gente que ha estado trabajando con el tema ovni. Hay una cosmonauta soviética, Marina Popovich, esposa de Pavel Popovich, uno de los héroes de la cosmonáutica también soviética. Es la primera vez que unos soviéticos viajan a Estados Unidos para atender un congreso de ovnis, año 91. Hay una venusina que se llama Omnekonek, y hablaba así, my name is Omnekonek, I came from Venus. Claro, nos lo tomamos a cachondeo, pero ahora ya sabemos que en Venus, en fin, pasan cosas, ¿no? Y, por supuesto, había una serie de militares que hablaban y rumoreaban del tema este de Roswell. Y yo, que soy de Teruel y que no tenía el mapa de los Estados Unidos en la cabeza, digo, hombre, Arizona, esto está al lado de Nuevo México. Roswell, está aquí al lado. Me alquilo una bici, como quien dice, y me acerco, ¿no? Me alquilé un coche, tenía carne de conducir, menos mal. Y con Roberto Pinotti y Antonio Uneus, dos ufólogos, uno italiano y otro chileno, nos cogemos un mapita de estos que te dan en la oficina de turismo para ir a Roswell y empezamos a echar carretera adelante. Y aquella carretera que no se acababa. Y cuando llevamos 10 horas de viaje, finalmente llegamos a Roswell, donde había cambiado la hora, porque hay cambios de hora entre estados. Llegamos tarde a una reunión que queríamos tener con un testigo, pero empezamos a husmear allí y encontramos que en Roswell, año 91, nadie hablaba del tema del ovni estrellado. Nadie, se habían olvidado. Solamente había un sitio, un videoclub. ¿Saben ustedes lo que es un videoclub? Sí, ¿no? Pues, claro, las nuevas generaciones ya no lo saben. Había un videoclub que se llama Outta Limits, fuera de los límites, donde tenían unos pósters de ET y te vendían unas tazas que ponía Roswell, Crash, Site, tal, no sé qué, poco más. Y el señor del videoclub nos dijo, oye, que todavía está vivo Walter Haut, el oficial de Relaciones Públicas, que en 1947 fue el que redactó el comunicado de prensa histórico donde se reconocía que un platillo volante había sido recuperado por personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y también el que escribió el comunicado de desmentido, ¿no? Bueno, pues encontramos a Walter Haut, por supuesto lo entrevistamos, encontramos a Glenn Dennis, lo entrevistamos, encontramos a gente vinculada a aquel caso que nos contó de primera mano lo que había ocurrido en 1947. En 1995, 4 años más tarde de aquella visita, Clinton empieza a hablar de Roswell en Belfast y surge la historia famosa de la autopsia, que luego, bueno, en fin, la repasaré brevemente. Walter Haut escribe el comunicado de prensa que dará pie a esta portada histórica. Esta es la del diario local de Roswell, donde no existía la Fuerza Aérea, se crearía un poquito después. Roswell Army Air Force. El Roswell Army Air Force es donde se armaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, el lugar de la inteligencia militar de los Estados Unidos, el sitio más secreto y protegido del planeta Tierra en ese momento, captura un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Al día siguiente, General Ramey vacía el platillo de Roswell. El general Ramey era un tipo muy rudo, de Texas, que llega, es el jefe supremo de esa base,
que llega allí y dice, pero ¿qué habéis hecho, desgraciaos, dando este comunicado de prensa? Claro, le dicen, oye, pero si esto de los platillos volantes no es secreto que sepamos. Dice, esto tenéis que desmentirlo inmediatamente. Tuvo que ser un momento de tensión. A mí me inspiró mucho para una escena que quiero que vean. Es un fragmento de la serie Otros Mundos. Igual ustedes ya han visto ese capítulo, pero le dediqué un gran capítulo que reconstruye ese momento en el que el general Ramey se encuentra con el responsable de la base de Roswell que ha emitido el comunicado. Y ocurrió, suponemos, más o menos así. Este es el verdadero general Ramey, que al día siguiente de aquel desmentido hizo volar a todos los implicados en la recuperación, cuyos nombres habían salido en los papeles, para que agacharan las orejas y mostraran a la opinión pública norteamericana los restos de un globo sonda, diciendo que se habían equivocado y que no había caído en ningún platillo volante en Roswell, que había sido todo un lamentable error. Pero yo les hago la pregunta, ¿ustedes creen de verdad que en esa base, que no es una base cualquiera, esos oficiales de inteligencia que tenían que velar por el mayor secreto del mundo, que eran las bombas atómicas, iban a confundir un globo sonda con un platillo volante? Es absurdo pretenderlo. Pero habían ganado la guerra y tenían esa fuerza moral con el pueblo americano y nadie cuestionó esta historia. Nadie cuestionó ni nadie relacionó que Nuevo México, además de ser el depósito de las bombas atómicas de aquel tiempo, era también el lugar de pruebas de las V2 alemanas, de las primeras explosiones nucleares que siguieron realizándose. Nadie cuestionó los infinitos rumores que empezaron a surgir entonces del traslado del OVNI de Roswell a instalaciones superiores, por ejemplo en Ohio, Wright-Patterson, donde se construiría la oficina del proyecto Libro Azul para investigar platillos volantes. Qué casualidad. Nadie cuestionó que parte de ese material iría a partir del año 1951 a Nevada, donde se construiría no el Área 51. Piensen ustedes en una cosa, es una paradoja muy sencilla. Área 51 se ha convertido en un término muy común, ¿verdad? Un término ya de nuestro folclore. Pero es que antes del Área 51 hay un Área 50, y hay un Área 49, y hay un Área 35, y hay un Área 3. ¿Qué son esas áreas? Bueno, pues son extensiones enormes de terreno donde se han lanzado toda clase de armamentos y muchas de ellas están clausuradas para los próximos 10.000 años, dada la contaminación radiactiva en muchas de estas áreas. El Área 51 es una finca grande, enorme, donde hay instalaciones militares efectivamente y donde, bueno, pues hay restos de esta historia. Algunos quisieron ver en las historias de los humanoides de Roswell la posibilidad de que fueran monos, por ejemplo, experimentales utilizados en lanzamientos de V2. Algunos incluso propusieron que podían ser niños, que Stalin había podido mandar un avión secreto cargado de niños y lo habían tirado en Nuevo México para crear pánico. Volvemos otra vez a esa palabra clave del principio de esta charla. Pero verdaderamente todo esto, habiendo transcurrido tantos años, yo creo, no sé si Josep, que también ha investigado mucho esto, está conmigo, pero yo creo que se hubiera sabido. Piensen ustedes, cuando en bueno, esta es muy interesante antes de contarles lo siguiente. Año 47, septiembre, la prensa americana ya sabe quién ha construido los platillos volantes. Franco. La noticia duró un día, pero es tan bonita. ¿Ven ustedes ahí? O sea, los platillos volantes son armas secretas de Franco construidas por los alemanes en España. Y nosotros, Josep, yéndonos al otro lado del Atlántico a buscar la historia cuando la teníamos aquí, ¿no? Es maravilloso. Bueno, entre el año 47 y el año 79 nadie habla de Roswell. Los implicados en este asunto callan, les han amenazado. Y es Jesse Marcel, el oficial de inteligencia, ese al que obligan a humillarse enseñando un globo sonda en esas fotos que antes han visto con el general Ramey, el que termina reconociendo a un físico nuclear que empieza a investigar esto, que se llama Stanton Friedman, que aquello
fue una pantomima, que le obligaron a mostrar los restos de un globo sonda, pero eso no fue lo que él recogió en el rancho Foster en Nuevo México, que lo que él recogió era una nave extraterrestre. Y con aquello, con esa información, se publica en el año 80 un libro, publicado en muchos idiomas, también en español, que es El Incidente, Charles Berlitz y William Moore, que desencadenará este asunto. En el año 91, yo creo que éramos Josep y yo los que habíamos leído El Incidente en España, ¿no? Alguno más, pero pocos más. No era un tema tampoco muy común. Pero tengo la oportunidad de viajar a todos los escenarios de los hechos, a White Sands, ese soy yo de pequeño, también soy yo de pequeño, pero el que está al lado es el importante, que es Walter Haut, es el que hizo aquel comunicado. Walter Haut es un tipo interesante porque cuando yo le entrevisto, me niega la mayor. Me dice, bueno, sí, yo hice los comunicados, pero yo nunca vi una nave extraterrestre, ni vi nada parecido, yo no me enteré de nada, era un oficinista, cumplía órdenes y aquí no hay nada. Me lo niega una y otra vez. Yo publico sus declaraciones en Más Allá, en una revista que ya es casi histórica, en fin, llegué incluso hasta el hangar donde se supone que había estado el OVNI y casi me olvido del asunto.